Nehemías capítulo 10, verso 35 y verso 36. El pueblo de Dios acababa de salir del cautiverio y Dios establece una fiesta conmemorativa en honor a eso. Nehemías capítulo 10, verso 35, antes del libro de Job, ¿verdad? Usted hallará este libro de Nehemías capítulo 10, en su verso 35 dice: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Amén. Ahí vamos a quedar con esa porción de la Sagrada Escritura. Quiero recordar algunos principios importantes acerca de las primicias de nuestros frutos. Dice Proverbios también capítulo 3, verso 9 y verso 10, dice de una manera así parafraseada, que nosotros debemos honrar a Dios con las primicias de nuestros frutos. Y Él hace también, ahí mismo está unida en el verso 10 una promesa donde habla de la provisión, donde habla de que Él responderá, donde habla de que Él tendrá cuidado cuando usted pueda presentar esa primicia. En el tiempo de Nehemías, como le mencionaba, este pueblo acababa de salir de cautiverio. Cada vez que Israel era sometido a un pueblo ajeno, ¿verdad? Ellos aprendían muchas costumbres, traían muchas cosas, modas, si le podemos llamar así, que venían de pueblos vecinos. Los pueblos vecinos, ellos estuvieron bajo la mano de los babilónicos, de los asirios, y según las tradiciones de estos pueblos, ellos enseñaban a dar ofrendas a sus dioses. Israel aprendió eso también. Ellos le presentaban, ¿verdad?, ofrendas a dioses, estando ellos en cautiverio. Siempre hubieron hombres como Daniel, hubieron hombres como Jeremías, como Ezequiel, que se levantaron para que el pueblo no cayera en eso. Sin embargo, era difícil porque el pueblo en su mayoría era rebelde. Pero un día Dios había dejado ya una promesa a través del profeta Isaías. Había dicho que el pueblo iba a salir del cautiverio, que iba a salir de ese lugar, pero que una vez que saliera de ese lugar, el pueblo tenía que ser agradecido para con él. Y esa es una de las actitudes que nosotros mostramos, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, estamos representándole a Dios que estamos agradecidos para con Él. Cada uno de los que estamos aquí, creo que hay un motivo de agradecimiento. Así como decía nuestro hermano Jack, todos tenemos algo que agradecerle a nuestro Dios. Sin embargo, este pueblo mantenía su rebeldía por diversas situaciones. Viene Dios entonces y habla a través del profeta Nehemías, que al final se convirtió como un profeta porque llevó mensaje al pueblo, llevó ánimo al pueblo, llevó palabra al pueblo. Allí en Nehemías 9:38 habla de que ellos firman un pacto, hacen un pacto con Dios. Era un pacto de fidelidad, era un pacto en el cual ellos estaban agradecidos y el pacto lo firmaron las siguientes personas. Mira, ahí está en Nehemías 9:38. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. O sea, todo el liderazgo principal se hizo presente para hacer un pacto con Dios, y el pacto era que ellos afirmaban que iban a serle fiel a Dios en toda su palabra. Mire, hasta el día de hoy, yo quiero ser honesto en esto, hasta el día de hoy, si hay algo que cuesta en la vida del cristiano, es que podamos practicar la palabra tal como está escrita.
La batalla muchas veces que se dio en los tiempos de Jesús, porque existían posiciones fariseos, existían saduceos, y la batalla del maestro era para que ellos aprendieran acerca de la ley, pero que la ley no solamente es conocimiento. Y yo quiero decirle algo a usted esta mañana: la palabra de Dios no solo es conocimiento, también lleva práctica de la misma. Entonces de nada sirve para nosotros como cristianos saber que hay cosas en la Biblia que las sabemos, las conocemos, pero que no las estamos practicando. La Biblia, hermanos, en su todo tiene un enfoque general. Sabemos, ¿verdad?, que habla de Cristo en la mayoría de los casos, pero también la Biblia fue hecha para que nosotros practicáramos lo que ahí está escrito. Y dentro de eso, Dios estableció entonces una fiesta espiritual. De las 7 fiestas, ¿verdad?, que celebraban en aquel tiempo los judíos, las primicias es la segunda fiesta en nivel de importancia, era de las más importantes. Yo quiero explicarle esta mañana, antes de mencionarle esos principios, por qué era importante. Por ejemplo, la pregunta ¿qué son las primicias? Quiero decirle que las primicias en sí es, en resumen, darle a Dios lo primero de cada fruto de cada año. Lo que hacía el pueblo judío es que ellos sabían que había un tiempo de siembra, pero había un tiempo también de cosecha. En el tiempo de cosecha, el pueblo tenía que entender que el primer fruto, que como ellos estaban pendientes de lo que estaba sucediendo en sus tierras, ellos estaban pendientes que el primer fruto que salía era apartado para Dios. Ellos lo aprendían ya. Era una señal, como decíamos ahí, en cuanto a la primicia, de darle el primer fruto al Señor al año. En la antigüedad entonces también se hacía no solo de la siembra, se hacía a través del ganado, de los animales. El pueblo judío practicaba también primicias con animales. También lo hacían, como dice ahí, a través de especias, y se dan de muchas maneras la primicia. Pero lo que me llama la atención, hermanos, del pueblo de Dios en aquel tiempo es que ellos seleccionaban lo mejor para Dios. ¿Cuántos están a favor aquí de que Dios se merece lo mejor de nosotros? ¿Alguien estará en contra? No, ¿verdad? Dios merece lo mejor de nosotros. Y cada vez que usted sea invitado a hacer algo para Dios, yo le ruego por favor, y me ruego a mí mismo también, hagamos lo posible por darle lo mejor al Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura ahí en Filipenses 2, 1 al 11? ¿Verdad? Dice que Él no escatimó en dar a su Hijo único. Él no escatimó. Él pudo haber mandado un ángel, ¿verdad? Pudo haber mandado a alguien ahí, al propio arcángel también, pudo haber mandado arcángeles. Pero Él no escatimó al momento de dar algo para la humanidad. Él lo que dio fue a su Hijo amado. ¿Qué significa eso? Dios nos dio lo mejor de Él, y para Él lo mejor era su propio Hijo. Entonces esa es una primicia también que la entendemos en la Escritura. Otra situación cuando hablamos de definir primicias que me llama la atención es que el pueblo apartaba lo mejor, simbolizando alegría y expectación de que ese año iba a ser un año bueno para ellos ahí. ¿Sabe? Nosotros fuimos llamados a predicar el año agradable del Señor. Y eso lo sabemos a través de la Escritura. Pero algo que me llama la atención en esta porción de la palabra también es que el pueblo lo hacía con alegría. ¿Cuántos tienen alegría ahorita? Amén. Y el otro domingo lo quiero más alegre todavía, porque esto es de alegría. Pero no es solo de alegría. ¿Cuántos quieren un buen año 2013 también? Creo que algunos dicen, hermano, no lo empecé tan bien, pero no quiere decir que va a terminar mal. Cálmese, esto es asunto de confiar en Dios. Pero la situación que hacía el pueblo es que ellos venían con alegría y con expectativa de que iba a ser un año de bendición para ellos. Lógicamente había que obedecer la palabra. Esa es una de las cosas que se escucha bonito cuando uno dice, hermano, qué bonito, ¿verdad? Un buen año 2013, gloria a Dios por eso. Pero hay que obedecer la palabra para asegurar eso también, ¿verdad? Eso es algo muy importante, por eso Dios lo instituyó. En Éxodo capítulo 13, en el verso 11, el Señor nos da una palabra ahí también bueno, casi todo el capítulo 13, solo vamos a leer algunas porciones del libro de Éxodo. Después del libro de Génesis, en el capítulo 13, habla de la consagración de los primogénitos.
Dice el verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Por favor, subraye si quiere esa palabra ahí, que no se le olvide. ¿Qué dice el Señor ahí? Mío es. Eso es posesión, eso es posesivo. Así que, hermano amado, Él está enseñándonos ahí. Cuando habla de primicia, le dice a Moisés: enséñale al pueblo que el primer hijo me pertenece a mí. También enséñale que sea de animal o cualquier situación, dice: mío es. ¿Podemos entender esa parte? Eso es posesivo. Entonces eso le pertenece a Dios. Por eso el pueblo judío, hermanos, se caracterizó por un pueblo bendecido, porque ellos habían entendido este asunto de practicar las fiestas tal como Dios los había instituido. Entonces tenemos ejemplos como Abel. ¿Se acuerda Abel? Dice que preparó lo más grueso, lo mejor, el mejor corderito se lo alistó al Señor. Y por eso Dios dice: vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces en Éxodo 13:2 leíamos ahí, dice: conságrame, o sea, dedícame. Él está pidiendo una parte de un todo nada más, como cuando diezmamos también. Entonces habla en ese término de crear expectativas. En Éxodo 23:19, ahí cerca también, la escritura menciona que esta idea no es invento del hombre, hermano. Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos, ¿a dónde se van a llevar? Dice: a la casa de Dios. Entonces, hermanos, la idea de la fiesta, aquí ya se instituye como ley ya la fiesta de la primicia. Al año, se hacía una vez al año. El pueblo judío la practicaba una vez al año. Pero Dios decía ahí que la idea, hermanos, la idea en sí de la primicia surge en el corazón de Dios. Ahora, hermanos, tenemos una situación, pero usted dice, o yo puedo decir: pero yo doy mis diezmos también, ¿verdad? Doy mi décima parte, creo que con eso es suficiente. Cada práctica tenía un enfoque diferente. Cada práctica tenía bendiciones diferentes o beneficios diferentes. Cada práctica no era igual entre el pueblo judío. Cada vez que se llamaba a la Pascua, las bendiciones de la Pascua son muy distintas a las bendiciones de la primicia. Las bendiciones de la primicia son muy distintas a las bendiciones del diezmo. Entonces Dios instituyó eso, que yo luego lo voy a explicar, porque Él en sí fue idea de Él dar al pueblo de Dios instrucciones sobre lo que era la primicia. Dios estaba enseñando a su pueblo, hermanos, en ese sentido, le estaba enseñando que tenía que aprender algo importante. Y con esto yo quiero dejar algo en su corazón. Cuando Dios entonces hace la idea de celebrar primicias, quería dejar en el corazón del ser humano algo. Y una de las cosas es demostrar, que el ser humano le demuestre a Él que quien tiene el primer lugar en nuestras vidas es el Señor. Ahora revise el asiento que hay ahí en su corazón, y voy a revisar el mío. ¿Quién está ahí en primer lugar? ¿Quién está ahí en primer lugar? Yo sé que la respuesta de cada uno de nosotros sería: el Señor tiene el primer lugar. Vámonos ahora a la práctica. Vámonos a la práctica. En la práctica, ¿es eso así? Lo dejo ahí internamente y me lo dejo a mí mismo. No tiene que decir nada. Pero en la práctica de lo que hacemos a diario, ¿es cierto eso? ¿Jesús está ahí como primero? El orden, hermanos, establecido en el ser humano para que amamos a Dios en este sentido, que hemos entendido que Él se merece. Pero algunos han dicho: se merece. No tanto se merece. Él está en el primer lugar de la vida del ser humano. Hablando de nosotros los cristianos, Dios, hermanos amados, tiene el primer lugar, tiene la preferencia en nuestro corazón. Por eso lo que decía Proverbios 3, 9 y 10: honra al Señor con tus bienes. Usted le está diciendo al Señor: tú eres lo primero en todo, en mi vida.
Serás mi primicia siempre, mis noticias, todo lo que me acontece, tú serás el primero en saberlo y a quien yo voy a recurrir. Hermanos, entonces Dios quiere lo primero en ese sentido. Le estaba enseñando a su pueblo a través de esta fiesta anual, le estaba enseñando que Él tiene que tener el primer lugar de su vida. Cada vez que Israel se reunía entonces a primicias, con ellos estaban demostrando que Él era el primer lugar. ¿Cuántos están a favor entonces que Él debe ser el primer lugar en nuestra vida? Así debe de ser. Y ese orden no va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar. Pero hay un personaje que quiere cambiar ese orden. Usted sabe la labor de Satanás. Dice San Juan 10:10 que el ladrón vino a hurtar, a matar, a destruir, pero Cristo aparece para darnos vida y vida en abundancia. Quiere decir, hermanos, entonces que el enemigo va a estar opositor. Mire, las experiencias nos dicen lo siguiente: siempre el enemigo va a estar lanzando dardos. Cuando uno se acerca a una fiesta como esta espiritual, va a lanzar muchos dardos. Cosas como negativismo, gente que dice, no, yo no voy a practicar eso. Otros se meten a situaciones, ¿verdad?, de juzgar, no, que ahí, que es dinero es que me están pidiendo. Y empezamos a ver las cosas de una manera totalmente fuera de la palabra de Dios. Por eso lo estamos haciendo bajo la palabra de Dios. O sea, la fiesta se practicaba en aquel tiempo. De dicha que nosotros lo hacemos. El próximo domingo toda nuestra organización Asamblea de Dios tiene ese día anual. No solo es Iglesia Peniel. Digo esto como referencia para que usted no piense que es una cuestión nuestra. Se lo demuestro primero que es una idea de Dios. Pero en segundo lugar lo hacemos a nivel de en toda Honduras, en los 18 departamentos, todos van a estar celebrando este tipo de fiesta. Entonces va a ser una fiesta de gozo, de alegría, como les decía, y de expectativa. Entonces, amados hermanos, Dios tiene el primer lugar. Y quiero dejar dos verdades respecto a esto. Número uno, Dios no acepta ser segundo en la vida de una persona. Dios no es segundón de nadie, hermanos. Perdone, pero la realidad es que Él es el primero en nuestras vidas. Él es el primero. Por eso cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando confesamos a Cristo, lo primero que empezamos a dar es testimonio de lo que Él es en nuestra vida, porque Él es primero en nosotros. Ya como dijo Pablo, ¿verdad? En Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, dijo. ¿Puede decir eso usted esta mañana? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice él ahí. Cristo vive en nuestros corazones. Entonces, hermanos, Él no acepta ser segundo. Otra verdad que tenemos que entender, hermanos, es que todo aquello que colocamos como primero o como primer lugar en nuestra vida tiene poder y ejerce poder sobre la vida de alguien. Desde el momento que yo le digo al Señor, tú eres el primer lugar en mi vida, quiere decir que yo estoy sometido al poder de Dios. Él es el primero, Él me gobierna. Recuerde este orden: Él es el amo, nosotros sus siervos. ¿Está de acuerdo, verdad? Pero a veces a Dios lo tratamos como mayordomo de nosotros. Señor, cuídame esto, ¿verdad? Ahí te encargo esta situación. Él no es mayordomo de nadie, hermano. Nosotros somos mayordomos de Él. Ese es un principio de mayordomía cristiana. Nosotros somos siervos del amo y el amo es el Señor. Se escucharía bonito si usted dijera esta mañana: mi amo es el Señor Jesús. Vamos a ver, dígalo. Díganlo. Que lo escuche el diablo, hermanos. Que sepa quién es el amo aquí en nuestras vidas. Mi amo es el Señor. Yo me debo a Él. Gloria a Dios. Yo me debo a Él. En el libro de Josué, capítulo 6, verso 18 al verso 19, Dios ya le había dado una palabra a Josué. Mira, Josué, todo lo que tus pies ahí donde pasen, todo ese lugar va a ser tuyo. Pero dice ahí en el libro de Josué, capítulo 6, verso 18 y 19, voy a parafrasear ya por asunto de tiempo, pero el pasaje le dice a Josué, el Señor le dice a Josué que la primera ciudad que conquiste, esa ciudad le pertenece a Él. Se la pide como primicia. Y sabe, a Josué le tocó nada más y nada menos que conquistar a Jericó como primera ciudad. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. ¿Y sabe lo que hizo Josué una vez conquistada la ciudad? Le recordó al Señor y le dijo al Señor:
no se me olvida lo que una vez, el acuerdo que tuvimos: la primera ciudad conquistada, esta ciudad te pertenece. ¿Sabe qué me gusta de Josué? Y lo digo con respeto, que no era amnésico. Usted conoce cristianos amnésicos, que le prometemos a Dios y pasan los años. De veras, hermano, fíjate que me acordaba, pero sí se acordaba. Algunos padecemos de amnesia espiritual, pero le voy a contar algo aquí entre nos. Solo pasa en las iglesias, fíjese. Porque si vamos a algunos lugares ahí, los recibos de la luz están al día, la mayoría. Yo sé que quizá algunos tengamos problemitas. El recibo del agua, fijo, ¿verdad? Hoy agréguele al asunto ahí cable e internet, que ya no falla. Si no, metas al Facebook y mire cuántos pasan ahí. 10 horas, 12 horas. Otros ya pues menguaron. Pero eso está al día. Y ahora con los, no estoy haciendo promoción, ¿verdad? Con los paquetes. 1 hora se puede conectar. ¿Cuánto vale 1 hora? Digan sin miedo, hermano. ¿Cuánto vale 1 hora? ¿Qué? ¿Unos 10 lempiras? Por ahí. Estamos actualizados, ¿verdad? Yo pensé que es solo yo, pero ya veo yo que... Hermanos amados, mire qué interesante eso. A Josué no se le olvidó. Él sabía que tenía un convenio con Dios. La primera ciudad era para el Señor. Yo espero que el otro domingo no se olvide usted lo que hablamos hoy. Que usted y yo vengamos preparados. Y usted le diga al Señor: yo no padezco de eso que padecen otros. Yo estoy claro, ¿verdad? En mis convicciones soy determinante. Y soy agradecido. Y he entendido que lo primero te pertenece a ti. Quiero entonces compartir los beneficios de la práctica de la primicia. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 22 y verso 23, leamos ahí juntos para que usted siga la lectura de ese pasaje. Romanos 8, 22, dice la Escritura: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta referencia la doy, hermanos, de una manera porque Dios lo que está diciendo ahí es que Él mismo está sujeto a sus leyes. Él no puede violar sus leyes, lo que Él ha establecido. Entonces Dios no puede violar eso. Y por eso Él habla de las primicias del Espíritu. Y sabe, amado hermano, nosotros como hijos de Dios hemos ganado el derecho de ser primicias de su Espíritu. El día que Cristo venga, ¿quiénes son los primeros que se van con Él? La iglesia, nosotros nos vamos con Él. ¿No le da a usted satisfacción saber que vamos a ser los primeros, hermanos, habitantes del cielo? ¿No le da satisfacción a usted ser el primero en decirle a su vecino que tiene ahí: venga, conozca la mansión que me dio el Señor aquí en el cielo? ¿No siente usted esa satisfacción? Él nos ha dado eso y Él no va a violar esa ley porque se va a cumplir. Somos las primicias, nosotros, del Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor. Beneficio número 1. Pablo le dice a la iglesia de Corintios en 1 de Corintios 16, 1 al 2. Yo tengo una versión aquí ampliada. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice, no se recojan entonces ofrendas. Uno de los primeros beneficios que Pablo le dice a la iglesia hoy en día en la práctica de la primicia es que la primera porción determina cómo será el resto de la porción. Eso hace la primicia. Lo que usted haga el próximo domingo, de eso va a depender el resto que venga más adelante. Es un principio que está en la palabra.
Por eso Romanos decía, Corintios, Pablo le dice a los corintios que ellos vayan apartando de la primera semana, que pongan aparte algo según haya prosperado, pero que lo guarden, porque cuando Él llega, dice, entonces ya no se va a recoger más. ¿Por qué razón no se va a recoger más? Porque esa primicia que ellos guardaron ya hacía que los demás estuvieran completos en sus necesidades. Esto es algo que solo Dios lo puede hacer, hermanos. Usted me puede decir, hermano, de un fragmento, de una porción pequeña, Dios puede bendecir un todo. Pues ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios no pide grandes cantidades. Usted ve que en la Biblia de semillas, hermanos, hizo hombres muy prosperados. Eran hombres prósperos en ganado y todo, de semillas, de pequeños animales. Eso nos da a entender como beneficio que una porción que yo le dé al Señor de un todo que yo tengo, eso no me afecta en nada, porque lo que hace más bien es asegurarme que el resto va a estar solvente. Usted va a tener para comer todo el año. ¿Está de acuerdo conmigo? Le comentaba a los hermanos en las jornadas anteriores de una persona que me tuvo un buen rato ahí. Le decía yo, me decía esta persona, mire hermano, yo soy de esas personas que doy aquí, ofrendo acá, apoyo aquí, apoyo allá, pero nada, hermano, de trabajo. Y con ese cantadito me tenía. Mire, hermano, he estado yo pidiendo tal cosa y nada, hermano, me decía. Y así me tuvo. Y mire qué tal cosa y nada, hermano, me decía. Y yo solo le escuchaba. En un momento que ya sentí que ya como que me lo estaba cantando ya más bien. Entonces le dije yo, hermano, usted dice nada. Nada, me dijo él así. Pues yo le voy a decir algo a usted esta mañana, le digo yo. ¿Cómo ha andado su salud? No, yo he estado bien, me dice. ¿Cómo ha estado usted? ¿Ha comido 3 tiempos al día ahí? A veces, pero sí como, me dice, a veces me regalan, dice. Entonces le digo yo, entonces nada, hermano, le digo. Y se quedó calladito ahí, hermano. Porque el Dios que nosotros tenemos no es ese tipo de Dios, que no hay nada, no, eso no es cierto. Dios, hermano, es un Dios que ama a su creación, nos ama a nosotros que somos sus hijos. En segundo lugar, segundo beneficio, solo son 3 los que voy a compartir. Segundo beneficio, Romanos 11:16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir como beneficio, hermanos, que la entrega primera que usted le haga al Señor tendrá un efecto de multiplicación a su favor. O sea, Dios asegura que una parte de la masa lo que hace es bendecir toda la masa. Qué interesante. De un pequeño fragmento se bendice todo, la porción completa. Entonces, creo que en este asunto de las primicias, hermano, aquí nadie sale perdiendo. Estoy hablando para la gente de fe, porque Jesús le dijo a Marta, sí le dijo a Marta, yo sé que va a resucitar, hablando de Lázaro, en el día postrero. Marta le dice, si crees, dígale al que tiene a la par, hermano, si cree, dígale, verá la gloria de Dios. Amén, dígale usted. Pues así va a ser entonces. Si cree usted, verá la gloria de Dios. Y por último, hermanos, por último, Ezequiel 44:30 habla que la primicia traerá bendición sobre su vida y sobre nuestras familias. Yo sé que usted quiere ver bendecida a su familia, quiere ver hijos prósperos, hijos de bien, ¿verdad? Que usted quiere ver que sus hijos sean de bien, famosos por ser hombres o mujeres emprendedoras o emprendedores. Esas son personas de bien, que le están haciendo un bien a nuestra nación Honduras. Queremos de esos y tenemos de esos aquí. Sé que hay aquí.